Aleluya. El Señor les bendiga en esta mañana a cada uno de ustedes, amén. Y podamos abrir nuestro corazón para todo lo que Dios nos tiene que decir, amén. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte la gracia, porque en esta mañana, Señor, hemos venido a darte gloria y a darte honra, Señor. Nuestra identidad delante de ti no viene del ambiente, sino de la fuente. Y la fuente de vida eterna eres tú, Jesucristo. Como ha dicho antes mi hermano Manolo, Señor, estamos agradecidos, inmensamente agradecidos de tenerte en nuestras vidas, Señor. Te pertenezco. Tu iglesia en Huetos te pertenece. Cada uno de los que aquí estamos te pertenecemos, Señor. Aún de los que no han venido, Señor, por diferentes circunstancias, algunos por buenas razones y otros sin razones. Pero, Señor, aún ellos en sus debilidades te pertenecen. Te pertenecemos, Señor. Tu iglesia en Íllora te pertenece. Tu iglesia en Loja te pertenece, Señor. Todo lo que somos y todo lo que tenemos te pertenece, y vamos a darte a ti la gloria y la honra, Señor. Por eso habla a nuestras vidas en esta mañana por medio de la exposición de tu palabra, Dios mío. Tu palabra es la verdad, tú eres la verdad, Señor. Rechazamos toda mentira del maligno, de sus demonios, Señor, y declaramos la sangre de Jesucristo sobre cada mente, sobre cada corazón, sobre cada vida, no solo de los que están hoy presentes, sino de los que van a escuchar por el YouTube tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor, aleluya, dáselo con alegría. ¿Cuántos tienen gozo de estar en esta mañana aquí? Mira, podemos tomar asiento. Solo quiero comenzar con un detalle. Dios responde. ¿Cuántos dicen amén? Dios responde. Por algunas circunstancias, pues como humano, ¿verdad? Y como hombre que soy, pues también tiendo a desanimarme, ¿no? Y anoche, tratando algunas cosas también con los hermanos, algunos problemas, situaciones de algunos hermanos, pues a veces la carga, pues eso, tiende a desanimarnos, ¿verdad? Porque tienes que tratar a uno, tienes que tratar a otro. Si podéis apagar el micro, Ismael, o el que sea, bajarlo entero, pues uno tiende a desanimarse, ¿verdad? Y la verdad que anoche me acosté orando y oraba eso, ¿no? Señor, tú sabes, pongo esta situación delante de ti, etcétera, etcétera. Y no sé por qué, pero esta mañana me desvelé más temprano de lo que suelo desvelarme. Mira que yo quería aprovechar esta mañana un poquito la cama, pero me desvelé un poquito más de lo habitual. Y vino un gozo a mi vida, una presencia de Dios a mi vida, ¿no? De Señor, derramando su gozo, derramando su presencia, derramando su ánimo. Y yo decía, Señor, ¿cómo desde anoche que me acosté un poquito, ¿no? Con las situaciones de... ¿Cómo que ha podido haber este cambio? Y esta mañana me dice Cristina, he estado orando por ti, aún más temprano todavía, para que Dios te diera gozo. Y como Dios, hermano, ha escuchado su oración, pero instantánea. Hay oraciones que son contestadas instantáneamente. ¿Cuántos dicen amén? Por eso te digo, hermano, que nuestra identidad, nuestra identidad delante de Dios, de hijo de Dios, no depende de lo que vemos, de lo que hay, de lo que no hay, porque las circunstancias son efímeras. Mira, los aplausos son efímeros. Las críticas hacia tu persona o hacia mi persona son efímeras. El tener mucho dinero es efímero. El tener poco dinero también es efímero. Todo pasa en esta vida. ¿Cuántos dicen amén? Pero nosotros somos hijos del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Dice la palabra que Él nos compró con su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Imagínate, imaginémonos el valor que tenemos. Este que te predica, este pobre débil que te predica, o ese pobre débil que está ahí sentado, vale nada más y nada menos que la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Hermano, es hora de ser fieles donde Dios nos ha plantado. A mí Dios me ha plantado aquí,
engüetos y anillos, yo voy a ser fiel hasta que Jesucristo venga, con lo que venga. ¿Cuántos dicen amén? Lo importante es que el Señor esté de nuestra parte. Muy bien, vamos a la palabra del Señor, a lo que quería compartir hoy. Esto no es lo que iba a compartir, pero tenía este sentir de cómo Dios contesta la oración instantáneamente. A veces pensamos que aunque la oración tarde en ser contestada, ten por seguro que Dios oye y Dios contesta. Amén. Acompáñame al Evangelio de San Mateo, capítulo 26, verso desde el 14 al 16, y dice la palabra del Señor lo siguiente. Vamos a ver la rapidez de mi hermano Ismael, el más rápido del oeste. Amén. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Que Dios bendiga su palabra. Aquí tenemos el famoso discípulo o el famoso nombre de Judas Iscariote. ¿Cuántos saben aquí quién era Judas Iscariote? Aún las personas no cristianas o que se declaran ateas conocen de Judas Iscariote. Judas marcó la historia por ser el hombre que vendió a Jesús por 30 monedas o 30 piezas de plata. Dice la Biblia que era un hombre o era un discípulo del Señor que estuvo 3 años desde que Jesús inicia su ministerio a los 30 años hasta que lo acaba y es crucificado a los 33, dice la palabra del Señor que Judas Iscariote estuvo con él día y noche viendo los milagros que el Señor hacía. Hermano, veía a los ciegos ser sanados, veía a los cojos correr, veía a los mudos hablar, y veía a las personas que estaban endemoniadas por una legión de demonios ser liberadas. Y sobre todo, veía la misericordia de Dios para con los que estaban caídos. Pero aún así dice la palabra del Señor que Judas Iscariote, entrando Satanás en su corazón, vendió a Jesús por 30 monedas de plata. Que Dios me libre en esta mañana, después de haber sido un siervo del Señor, después de haber predicado su palabra, después de haber visto milagros y sanidades no solo en mi vida, sino alrededor de mi vida, que yo me venda, que yo venda el Evangelio, que yo le ponga un precio a mi viña. Constantemente tú y yo, amada iglesia de Jesucristo, vamos a ser tentados por el maligno, por Satanás, que viene a nuestro corazón y nos llama y nos ofrece 1 y 1000 tentaciones para vender nuestra primogenitura. Dice la Biblia que Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Y el plato de lentejas no es otra cosa que un deseo satisfecho en el instante. El enemigo nos va a ofrecer la fornicación como un deseo placentero en el instante. El enemigo nos va a ofrecer el vicio como un deseo placentero al instante. El enemigo nos va a entretener con el amor al dinero. Cuidado, no es malo tener dinero, lo que es malo es amar al dinero. ¿Cuánto entiende la diferencia? Yo siempre lo digo, el dinero es un buen siervo. Necesitamos el dinero, pero el dinero es un mal amo. ¿Cuántos dicen amén? Es un buen siervo, pero es un mal amo. Cuidado, amada iglesia, porque si este hombre de Dios, este Judas Iscariote era un hombre de Dios, que comenzó bien, que era el que llevaba la tesorería de los discípulos y de Jesús para hacer la obra de Dios, al final entró Satanás en su corazón. ¿Y sabes cómo comenzó? Robando un poquito de las ofrendas. Y parece que robaba y no le pasaba nada. Así hay mucha gente, hermano, que pecamos y ya no es como en el Antiguo Testamento, que morían irreversiblemente. Ahora se peca, oye, y parece que estamos vivos, porque la gracia de Dios, hermano, es tan grande y su misericordia tan infinita que tú y yo pecamos
Y el Señor, en vez de condenarnos, nos levanta y nos perdona. Nos levanta y nos perdona. Pero llega un momento de tanto practicar, que una cosa es caer y otra cosa es practicar el pecado, que nuestra conciencia es cauterizada. ¿Qué pasa? Que nuestra conciencia ya no nos acusa, no nos pasa físicamente nada y nos creemos que no nos va a pasar nada. Y este Judas Iscariote un día cogió un poquito, otro día cogió otro poquito, no dejaba de ir a los cultos, hasta que Satanás, ¿qué dice? Entró, ¿dónde entró? En su corazón. Este que te predica tiene que tener cuidado, hermano, de que Satanás no entre en su corazón. Porque si Judas Iscariote, que vio a Jesús cara a cara, que comió con él en su plato y en su mesa, si Jesús le lavó los pies al que lo iba a traicionar, ¿cuánto más tú y yo somos propensos y declives al pecado? ¿Cuánto dicen amén? Quiera Dios en esta mañana que podamos decir: Señor, ayúdame a que no venda la verdad. Ayúdame que no me venda a un hombre, que no me venda a una mujer, que no me venda a un placer de este mundo. Porque, hermanos, los placeres de este mundo no son comparables con la vida eterna que Dios ha preparado para nosotros. Amado, hay un cielo eterno. No estoy aquí para ver cuántas veces se llena la iglesia. No estoy aquí para ver cuántas iglesias abrimos o si somos una iglesia moderna. Estoy aquí con la esperanza de ser fiel para un día estar en el reino de los cielos con nuestro Señor Jesucristo. Esa es mi meta, esa es mi esperanza y tengo que seguir hacia adelante a pesar de los pesares. ¿Cuántos lo creen? Mira, dice la palabra del Señor y acompáñame al libro de, seguimos en Mateo, en el capítulo 26, verso ahora 30 y 35. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. ¿Cuánto? Todos. Todos los discípulos, hermanos. Jesús le dijo: todos vosotros os vais a avergonzar, a escandalizar, o vais a tener temor de decir que sois mis discípulos. Porque vais a ver el destrozo que yo permito que me hagan. Cuidado. Que a Jesús nadie le quitó la vida. ¿Cuántos dicen amén? Jesús entregó la vida. Y mira lo que dice la palabra. Porque escrito está, ¿qué dice? ¿Qué dice? Heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Señor, ayúdame. ¿Cuántos dicen amén? Y mira lo que dice: pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y mira lo que dice después: y respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, ¿qué dice? Yo nunca me escandalizaré. Gloria a Dios. Seguimos hacia adelante. Y Jesús le dijo: de cierto te digo, o de cierto te digo, que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pero como un portentoso Pedro, lleno de fe, lleno de fuego, lleno de esperanza, puede decir: yo jamás me escandalizaré de ti. Hermanos, somos propensos a llevarnos sorpresas de nosotros mismos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quieres ver a tu peor enemigo? ¿Cuántos quieren ver a su peor enemigo en esta mañana? Mira allí, yo lo estoy viendo enfrente de mí. ¿Tú lo estás viendo? Mira para atrás, María Eugenia, ahí lo tienes. Está que ni pintado el espejo aquí que nos han puesto, aleluya. Cada vez que predico veo ahí a mi peor enemigo. Porque Pedro en ese momento, hermano, si tuviera que entregar la vida por Jesús, lo haría. Ten en cuenta que vino Malco, el subordinado del sumo sacerdote Caifás, a aprender a Jesús. ¿Y qué hizo Pedro? Sacó un cuchillo, una espada, un sable, o como se diría en Colombia, un machete, y le cortó la oreja.
Le cortó la oreja, hermano. Él estaba dispuesto a entregar su vida por Jesús. Tenía en cuenta que venía un séquito de soldados. Y estaba él y unos cuantos discípulos. Y él estaba dispuesto a entregar su vida por Jesús. Así que cuando dijo, yo no me escandalizaré de ti, yo daré mi vida por ti si hace falta, lo estaba diciendo de verdad. Era puro corazón, era puro alma lo que estaba hablando. Pero cuidado con lo almático, porque los sentimientos a veces están aquí y a veces están aquí. ¿Cuántos dicen amén? Eso es como cuando vemos un bebé recién nacido. Yo cuando vimos la niña de Juan Mi Placid, nos dan ganas de tener otro bebé. Pero cuando subo para arriba y veo el destrozo que han hecho con el cuarto, mis niños, se me quitan las ganas de tener bebé. Entonces, ¿en qué se basa? En lo almático, en los sentimientos. Pero tenemos que decir, Señor, ayúdame a ser maduro, ayúdame a ser espiritual, ayúdame a oír tu voz. ¿Cuántos dicen amén? Y mira lo que dice, sigue diciendo, perdón. Y Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos que dijeron, nosotros no te vamos a negar. Y si tenemos que morir por ti, moriremos. Esa era la euforia del culto. Era la euforia del culto, hermano. La semana que viene posiblemente, pues como tenemos este evento, venga mucha gente. Y digas tú, ¿y qué ha pasado? La euforia de los cultos. Pero la euforia del culto acaba cuando dan las 1 de la tarde y nos vamos de aquí. Pero ¿cómo voy a enfrentarme a la caída del día después? Y aquí es donde está el mensaje. La caída del día después. Porque este gran Pedro, este gran hombre de Dios, dice la palabra de Dios que cayó en pecado profundamente. Dice el refrán, el pez muere por la boca. Y eso fue lo que le pasó al apóstol Pedro. Vamos a leer Mateo 26, donde estamos, verso del 69 al 75. Pedro estaba sentado fuera en el patio. Habían prendido a Jesús. Habían comenzado a golpear a Jesús. Habían anunciado sentencia de muerte o iban a sentenciarlo de muerte, o bien los judíos o bien Poncio Pilato. Estaba siendo escarnio de las personas, burla. ¿A cuántos les gustaría estar en medio de una gran multitud que te conocen? De tus amigos del instituto, de la universidad, de tus amigos del trabajo, de tus familiares, y que todos comenzaran a humillarte, a escupirte, a ensangrentarse y a burlarse de ti. ¿Te gustaría? Pues Jesús estaba en esa situación ahora. Y dice la palabra del Señor que Pedro tuvo miedo, y Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, ¿tú también estabas con Jesús, el Galileo? Y por su forma de hablar, por su acento, denotaron que era de la zona de donde era Jesús, denotaron que su lenguaje era de los que estaban con Jesús. Y mira lo que dice la palabra. Mas él, ¿qué dice? Lo negó delante de todos, diciendo, no sé lo que dices. Seguimos hasta el 75. Saliendo él a la puerta, le vio otra. Ya le negó una vez, le vio otra. Y dijo a los que estaban allí, dijeron, también este estaba con Jesús, antes el Galileo, ahora el Nazareno. Seguimos hacia adelante. Pero él, otra vez, segunda vez, juró ¿cómo? Con juramento. Si fuera gitano, fuera dicho que se muera mi mamá, que yo no lo conozco. Yo no sé cómo jura en Bolivia, cómo se jura. ¿Cómo se jura? ¿No juráis allí en Bolivia? ¿En Colombia se jura? ¿Cómo se jura en Colombia? No. Te lo juro por Dios, ¿no? Aquí dicen, te lo juro, los gitanos, te lo juro por mi mamá y por mi papá. Y en ¿cómo se dice, Saúl, en Bolivia? No saben, ¿no? Pero juró, hermano. Puso por delante lo que hiciera falta, el cielo y la tierra. Y dijo, yo no conozco a ese hombre. Seguimos hacia adelante. Un poco después, acercándose los que estaban allí fuera, por tercera vez,
le dijeron a Pedro, verdaderamente tú también eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí es verdad que se refiere en el contexto a la zona geográfica por la que estaban. Pero ahora, si apuramos un poquito, mira lo que te digo, hermano. Tu forma de ser, los años que has estado con Dios, los años que has estado con Jesús, te van a delatar. No vas a poder disfrutar del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Porque yo no voy a poder ser feliz en una discoteca, yo no voy a poder ser feliz en una borrachera, yo no voy a poder ser feliz estando con una mujer o con un hombre que no es mi esposo o mi esposa. No voy a poder ser feliz porque tengo a Dios dentro de mí, tengo la vida de Dios dentro de mí. Y una vez que he probado a Cristo, como dice la alabanza, ya no soy el mismo, jamás podré serlo ya. Tan solo un momento tu mano extendida me transformó. Amén. Y es que no se puede vivir apartado de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No puedes vivir apartado de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Jesús no se trata de los demás, Jesús se trata de la relación personal que tú tengas con Él. Y dice la palabra, entonces Él comenzó ¿a qué? A maldecir y a jurar. ¿A quién maldecía? Maldecía a Jesús, hermano. ¿Para qué maldecía a Jesús? ¿Para qué maldecía a los discípulos los demás? Para que dijeran, hombre, con lo mal que está hablando no va a ser de ellos. ¿Sí o no? Maldijo a Jesús, maldijo y juró, no conozco al hombre, y enseguida que hizo el gallo, ¿cómo canta el gallo? ¿Kikiki o cocorocó? En Colombia canta kikiriki, aquí es cocorocó. ¿Cómo es en Bolivia, Graciela? Cucurucú. según el país, así canta, ¿no? Pero dice, hermano, que al gran y portentoso Pedro, al que juró que no negaría nunca al Señor, al que le dijo aún a la cárcel iré por ti, al que le cortó la oreja a Marco, un animal de granja lo avergonzaba y lo humillaba. Hermano, ¿quién iba a decir que a un hombre que estuvo 3 años caminando con Jesús, viendo los milagros de Jesús, un animal de granja lo iba a humillar? Y es que no somos tan preciosos como parecemos. No somos tan buenos en lo nuestro como parecemos. No soy tan buen predicador, ni tan buen pastor, ni tan buen padre, ni tan buen esposo. Por la misericordia de Dios estoy aquí. Y tú y yo somos importantes porque valemos la sangre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero no nos demos tanto valor, porque si no fuera por el sacrificio de Cristo, estaríamos una eternidad en el infierno. El valor nos lo tenemos que dar en Dios, no en el orgullo y en la prepotencia, porque al final nuestras palabras, nuestros hechos, no arrepentidos, cuidado, y ahora vamos a hablar de esto, no arrepentidos no alcanzarán. Nuestros hechos no arrepentidos no alcanzarán. Nuestro pecado nos va a alcanzar y corre mucho más que nosotros. El pecado es como un veneno que entra en nuestra sangre y corre por nuestro cuerpo y nos intoxica. La única manera es la sangre de Cristo, es el arrepentimiento, de quitarlo de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Y mira lo que dice en Mateo capítulo 27, verso del 1 al 10. Atentos aquí. Al principio, ¿de quién hablemos? De Judas. Estamos hablando de 2 tipos de hombres que cometieron los mismos errores. Uno le vendió y otro le negó. Con nuestros hechos nosotros le vendemos y le traicionamos y le negamos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Pedro se acordó. No. Bueno, sí, aquí hablamos, perdón, vamos a ese versículo, ya que estaba. Dice que cuando el gallo cantó, que dice la palabra, que Pedro, ¿qué? Lloró amargamente. Ya puedes poner el otro, da igual, 27:1. Dice la palabra que lloró amargamente, porque se había dado cuenta de quién tiene la razón. ¿Quién tenía la razón? ¿Quién tiene la razón? ¿Tú tienes 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 la razón?
La razón la tiene Jesús. Y es que es necesario que Él crezca y que yo mengue. Es necesario que Jesús crezca y que mi carne mengue. ¿Cuántos dicen amén? Que no me crea sabio en mi propia opinión. Y como he dicho antes, aquí vemos dos hombres que le negaron, dos hombres que cayeron. Uno comenzó a llorar, ¿cómo? Amargamente. Le dolía su pecado, hermano. Le dolía el fallarle al Señor. Y mira lo que dice. Ahora en el 27:1. Venido la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle. Hermano, hay personas que entran en consejo para hacerle daño a otro. ¿Tú te imaginas esto? Hermano, que hay personas que se reúnen para hablar mal de otro y hacerle daño porque le envidian. Todo lo que tenían los principales sacerdotes, se tenía que cumplir la Escritura. Pero todo lo que tenían los principales sacerdotes contra Jesús era envidia. El odio sin motivos es envidia. Apúntate esta frase. El odio sin motivo es envidia. Yo a veces me he encontrado con esto y digo, pero bueno, ¿y qué le he hecho a esta persona? Si es que no le he hecho nada, al revés. Lo que le he intentado hacer un bien, pero me odia. Envidia. ¿Cuántos están vivos todavía? ¿Podéis respirar? Pues todo lo que respire alabe al Señor. Aleluya. Y mira lo que dice, entraron en consejo para entregar a Jesús a muerte. Pero ¿qué había hecho Jesús? ¿Qué había hecho? Pues que Él predicaba y las almas se arrepentían. Que Él tocaba a los enfermos y los enfermos se sanaban. Y ellos hacían todas esas cosas y no sucedía nada. Odio sin motivo, envidia. ¿Cuántos dicen amén? Seguimos hacia adelante. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el Iscariote, vamos al principio, el que le había entregado, ¿cómo se llama el título del mensaje? Un día después de la caída. Un día después de la caída, o el día después de la caída. Amén. Judas cayó, Pedro cayó. ¿Cuántos dicen amén? Y mira lo que dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió como arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. La Biblia dice que Judas se arrepintió. ¿Se arrepintió Judas? Se arrepintió y rectificó devolviendo las 30 piezas de plata, diciendo, yo he pecado, he entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Hermano, hay personas que no le importan entregar a inocentes. Les da igual. Pero mira lo que dice la palabra, hermano, que se arrepintió. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se fue. ¿Y qué dice la Biblia? Judas, un hombre de Dios, que cometió un pecado gravísimo, que dejó poco a poco que el diablo entrara en su vida, y dice la palabra que Satanás entró en su corazón. Y mira la tragedia de un hombre de Dios, hermano. No pudo disfrutar del pecado hasta que no nos demos cuenta que el pecado es apetecible a los ojos, pero luego sus placeres son amargos, sus efectos secundarios son malvados. No vamos a disfrutar del pecado, dice la Biblia. Al punto, hermano, que se arrepintió, que devolvió. Pero a veces las consecuencias de nuestro pecado van a ser irreversibles. Dios nos puede perdonar, sí, pero las consecuencias pueden ser irreversibles. Que Dios nos libre. ¿Cuántos dicen amén? La paga del pecado, ¿qué es? Más la dádiva de Dios, vida eterna en Cristo Jesús. Y dice que se ahorcó. Y otro evangelio dice que se cayó por el despeñadero y se abrió el estómago en Caná
y se destripó. Y dices tú, bueno, ¿y cuál versión es la correcta? Pues yo tuve un dilema con eso. Se ahorcó, se cayó y se desparramó. Pero cada uno cuenta una parte del Evangelio, lo que más les resaltó. Hermano, y yo pregunto, ¿por qué se ahorcó Judas? Se ahorcó Judas, muchos días que no estaba arrepentido, era remordimiento. No, sí se ahorcó Judas, sí se arrepintió Judas. ¿Saben lo que le mató a Judas? ¿Cuántos me lo podrían decir aquí? La condenación satánica. Porque Satanás viene a condenar. Has caído, ya no vales, no eres digno de tener el perdón de Dios, no mereces la misericordia de Dios. ¿Con qué cara vas a predicar? ¿Con qué cara vas a orar? ¿Sabes qué? Ahórcate, quítate la vida, no mereces la pena. Y fue tanta la condenación en la vida de Judas que dice la palabra que se ahorcó. Hermano, se quitó la vida. Se suicidó. Dice la palabra, el hijo de perdición. Se perdió, hermano. Quiera Dios que en esta mañana ninguno de aquí nos perdamos. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la Biblia, y voy acabando con esto, que Pedro y sus discípulos, apenados, dolidos, rotos, se fueron a hacer lo que antes hacían, a pescar. Y es que cuando un hombre se aparta del Señor, vuelve a ser lo miserable que era antes. Por eso dice, ha vuelto a la droga, se ha apartado del Señor. Ha vuelto al alcohol, se ha apartado del Señor. Ha vuelto a frecuentar sitios que no debe, se ha apartado del Señor. Pero dice la palabra que ahora aparece Jesús a los discípulos y estaba Pedro y los demás. Y se le aparece y le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y 3 veces le negó Pedro, hermano. Y 3 veces delante de los discípulos le preguntó Jesús si me ama. Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Y lo estoy acortando para no extendernos. Dice Jesús, tú lo sabes todo. Y la misericordia de Dios, hermano, alcanzó a Pedro. ¿Sabes por qué? Porque Pedro no se quedó solo, hermano. Pedro estuvo con los demás discípulos. Al menos tenían el calor los unos de los otros. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, Satanás, el diablo, si te aparta de la iglesia, te aísla del rebaño. Es que Dios en mi casa y la Biblia, no vale, hermano. Hay muchos cristianos hoy que dicen, y lo voy a predicar, cristianos de TikTok. En el TikTok predican, cantan, la gente le dice gloria a Dios, amén, aleluya, pero no hay quien los corrija, no tienen comunión, no chocan con ningún hermano. ¿Por qué? Porque como no chocas contigo mismo, y así es muy fácil, claro, ya soy cristiano, no, perdona, la iglesia es una institución de Dios que Cristo compró con su propia sangre. ¿Cuántos dicen amén? Los ministerios estamos para corregirte, para animarte, para ayudarte, para limarte. Anda, que ustedes también los animáis a nosotros, no te preocupes. Pero todo eso va en conjunto, porque es el orden de Dios. La fuerza del rebaño está en su unidad. ¿Cuántos dicen amén? Y Pedro estuvo con los discípulos. Y aunque él estaba roto, apenumbrado, aunque él había vuelto atrás, el hecho de no estar solo fue un refrigerio para su vida. Y cuando ya se ponen delante de él todos los discípulos, porque hizo el mismo milagro Jesús que hizo cuando los llamó, y dice la palabra del Señor que lo justificó 3 veces delante de los discípulos, y el Pedro que había sido antes ya jamás fue el mismo, sino que Pedro aprendió de sus errores. Yo no digo que la caída es de Dios. Yo no digo que la caída es de Dios. Pero digo que podemos aprender de la caída. ¿Cuántos dicen amén? Si tú has caído en esta mañana, si tú estás apartado del Señor a pesar de que estás aquí,
Si tu pecado puede ser la fornicación, puede ser la mentira, puede ser la indiferencia, la apatía, la rebelión. En esta mañana hay abundante misericordia para ti. En esta mañana Dios quiere levantarte. En esta mañana Dios te dice, te amo. Pon ahí el Salmo 51, por favor, Ismael, y hermano Saúl, cuando tú puedas, sales a ministrar. Dice la palabra que el rey David cayó en lo más profundo. ¿Cuántos dicen amén? Mintió, adulteró y asesinó. Mintió, adulteró y asesinó. Cualquier hombre de nosotros lo miraría como un ser despreciable. Vamos a hablar claro. Si no fuera porque la Biblia dice que después de eso fue un hombre conforme al corazón de Jehová, muchos hasta lo excluiríamos de la Biblia. Pero Dios no te mira o no te ve como te ve el hombre. ¿Cuántos dicen amén? Dios perdonó a David, sí, lo perdonó profundamente, lo perdonó. Aunque sus consecuencias siguieron, pero Jesús, el Dios que murió en la cruz del Calvario por él, lo perdonó. En esta mañana te digo de parte de Dios, que si tú te arrepientes y te apartas de tu pecado, Dios te perdona. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí que tú amas la verdad en lo íntimo. Hermano, a Dios no le podemos engañar. Sé sincero, corre a la cruz. ¿Cuál fue la diferencia entre Judas y la diferencia entre Pedro? ¿Cuál fue la diferencia del día después de la caída? O de la etapa después de la caída, porque a veces no es un día, es un proceso, es una etapa. Que Judas se equivocó de madera y fue a la madera de un árbol y se ahorcó. Pero Pedro fue a la madera correcta, la madera de la cruz del Calvario. En esta mañana ve a la madera, ve al madero donde fue derramada su sangre, la sangre preciosa de Jesucristo. Donde después de ser descubierto, no confesado, sino descubierto, fue el rey David y le dijo: Señor, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Señor, por un año entero he estado ocultando mi pecado, aparentando soberbiamente que soy un buen rey, pero no soy nada, no soy nada. Te necesito, Jesús. Te necesito, Dios, para que tú levantes mi vida. Antes decían: lava mí, seré más blanco que la nieve. Ahora podemos decir: la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. No voy a seguir con este salmo, sino que quiero acabar con algo. ¿A dónde vas a ir si solo en Dios hay palabra de vida eterna? ¿No te das cuenta que lo que te da este mundo no vale? Como he dicho antes, es efímero, se esfuma, se va. Pero el gozo que Dios da permanece, te levanta, te anima.
Hermano, un día dejarás de respirar en esta tierra. Un día dejarás de respirar en esta tierra. Y pasarás a una vida eterna. Que nadie te robe tu corona. Que son 4 deseos vanos, 4 deseos que no valen, hermano. 4 basuras que este mundo nos ofrece. Hay una eternidad con Cristo. Sí, hay muchas iglesias, yo lo respeto, que cada uno predique lo que quiera, pero me atrevo a decir que es del enemigo. Fíjate lo que te digo. Hay muchas iglesias que predican que una vez que eres salvo, siempre eres salvo. Pero déjame decirte que no. Que el que se aparta de la verdad, habiendo conocido la verdad y no vuelve al camino, no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de fuego y hervor que ha de devorar a los adversarios. El que tuviere por inmunda la sangre del pacto y pisoteare la sangre del Hijo de Dios, el que hiciere afrenta al Espíritu de gracia, es el Espíritu Santo diciéndote: ¡vuelve! El Espíritu Santo en esta mañana toca tu corazón y te dice: ¡vuelve! A cada persona que está oyendo por el YouTube esto, el Señor te dice: ¡vuelve! Con amor eterno te he amado, por lo tanto, hoy te prolongo mi misericordia. El Espíritu de gracia, que es el Espíritu Santo, en esta mañana te dice: ¡vuelve a mí! ¡Vuelve a mí! Este pobre clamó y le oyó Jehová y los libró de todos sus temores. Lo sacó del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación. Puso mis pies sobre peña, enderezó mi camino, puso en mi boca un cántico nuevo, y esto lo oirán y lo verán, y muchos se arrepentirán. El Dios que me levantó de ese cartón, hoy te levanta a ti de cualquier situación. El Dios que, habiéndome levantado del cartón y habiendo vuelto a caer, me ha vuelto a levantar, es el Dios que te levanta hoy otra vez a ti. Él pone a los príncipes a pie y a los siervos a caballo. Él levanta al pobre del polvo y al menesteroso del muladar. Que Dios te bendiga. Ahí donde tú estás, en tu casa, ponte a cuentas con Dios. Búscale de todo corazón. Ahí donde estás.